Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este sábado de la segunda semana del tiempo de Pascua, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 7. El salmo del día de hoy, el 32, dice: que tu amor descienda sobre nosotros. Y del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: en aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de origen helenista se quejaron contra los de origen judío, porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio, para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La proposición agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios se extendía. El número de los discípulos aumentaba mucho en Jerusalén y incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto del capítulo 6 nos presenta un hecho, una dificultad. Pero lo más interesante es que en los capítulos anteriores, capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 5, el autor del libro de los Hechos nos presentaba a una comunidad bien idílica, bien perfecta. Tenían todo en común, oraban juntos, se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, la oración, la fracción del pan, y tenían todo en común. Aquí hay un problema. Hay un problema porque hay una murmuración, hay algo que no va. Empiezan a murmurar, hay un descontento que los apóstoles no hacen oídos sordos. Como dicen, dejemos esto total. No, lo toman en serio y lo resuelven. Y lo resuelven, en primer lugar, desde una creatividad muy original, muy particular, muy propia. Y por eso, aunque aparentemente el único problema es un problema económico, porque sus viudas no han sido bien atendidas, después vemos que hay otras realidades que se van presentando, que también tenía que ser un problema cultural, porque eran los de origen helenista, o sea, los griegos, que seguramente venían y leían la Biblia de la traducción griega y no la hebrea, por lo tanto no eran judeo-palestinos de origen judío, sino del origen palestinense, sino griego, y eso traía una diferencia. Y por lo tanto tenían una sensibilidad cultural diferente. Hay varios elementos. Entonces, los 7 en realidad, como dicen, para que tienden las mesas, no solo estaban destinados a la distribución del pan en la parte económica para que estas viudas, que seguramente venían de la diáspora es de aquellos que vivían en el extranjero, por distintas circunstancias tuvieron que emigrar del país
de los judíos e ir a otros países, a otros lugares que la ancianidad volvían a su tierra y estaban pasando una necesidad por falta de ayuda y sostén económico. Recordemos que en ese tiempo no había jubilación o ayuda del Estado. Y entonces, por eso la comunidad toma en serio estas dificultades. Y el número de los 7 finalmente no solo se dedica a la ayuda de las mesas, o sea, atender a sus viudas, sino que es como un clero autóctono, como un grupo de sacerdotes, de ministros que asumen esta realidad de manera tan clara y tan precisa. Por eso, esta situación justamente nos hace a nosotros pensar que las dificultades pueden existir en las comunidades y existen de verdad, pero eso no nos debe hacer temer. Lo importante es no hacer oídos sordos ni mirada visca, sino tomar en serio. Las críticas no es un gesto de rebelión, sino un síntoma de que hay un problema y frente al cual hay que asumirlo y resolverlo. Es un signo de la sabiduría y la prudencia que siempre se ha repetido en la historia de la Iglesia, que no siempre se ha repetido, que muchas veces justamente se ha hecho oídos sordos y se dejó fermentar, y eso lleva a consecuencias a veces dramáticas. Y por otra parte, qué bueno es ver que el mensaje de Dios sigue avanzando de una manera potencial. Termina el texto de hoy diciendo que muchos en Israel habían aceptado la fe, incluso sacerdotes. Por lo tanto, la palabra de Dios no para. La palabra de Dios se sigue extendiendo y el mensaje del nombre de Jesús sigue avanzando. Ojalá que nuestras comunidades, nuestros grupos, también de una manera creativa, sepamos solucionar los problemas, como aquí en los Hechos de los Apóstoles, ellos, la comunidad primitiva, supo afrontar, elegir, no cualquiera, sino hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Que el Señor los acompañe y los bendiga hoy y siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un feliz sábado para todos.